El primer trimestre de 1956 casi estaba terminando. Era 29 de marzo. La Revolución Libertadora había derrocado el gobierno de Juan Domingo Perón un año antes, obligándolo al exilio. La tensión en el país iba en aumento, acentuándose cada vez que sucedían revueltas populares. Una estupenda oportunidad se presentaba para ocultar y mantener fuera de los periódicos sucesos que se habían vuelto cotidianos, ocurriendo solo a 52 kilómetros de Buenos Aires. En la estación de trenes de la ciudad de La Plata, una estación de estilo inglés con sus extensos andenes y de cúpula extraordinaria sostenida por enormes vigas de acero, el comisionado Raúl Filgueira esperaba al doctor Rubén Rudd, que se encontraba estudiando las diversas ramas y diferencias de las sociedades ocultas que se creían extintas, o al menos, mantenían un bajo perfil. A la vista, 18:47 proveniente desde Constitución, sobre el andén 3 la locomotora de la línea Roca frenaba su formación imponente. El ensordecedor motor diésel tapó el pitido del silbato del guarda que dio lugar al descenso del gentío. Allí, como una marea humana que lleva vitoreando a su ídolo, quedaron los sujetos cara a cara. Bienvenido, señor Rudd. Espero que el viaje le haya sentido agradable. Confraternizó el comisionado Filgueira al recibimiento del colegiado. Muchas gracias. Es un placer, Rubén Rudd, para servirle. Confirió mientras estrechaba su mano junto a la del letrado Filgueira. Fue un viaje agradable, un poco aburrido. Hay demasiadas hectáreas de campo que dividen la ciudad de la gran capital. Pero desde que los ingleses revolucionaron la manera del transporte, Rió mientras inclinaba su cabeza en forma de disculpas. quiero decir, el tren es un gran consuelo para esas personas inquietas. Así es, doctor. Imagine la vida 74 años atrás. Bueno, usted sabrá que lo hemos mandado a llamar, dado que tenemos un caso un tanto curioso. Pero antes vayamos a su hotel donde se hospedará y podrá estar un poco más cómodo. Mis hombres nos están esperando en la calle para alcanzarlo. ¿Solo una maleta carga consigo? Se mostró un tanto desconfiado el comisionado mientras ambos caminaban hacia afuera de la estación. Sí, solo una. No necesito más. Aquí tengo todo lo necesario y no me gusta viajar cargado. Respondió Rubén. El comisionado Filgueira y el doctor Rudd subieron a un coche municipal, un hermoso Mercedes-Benz 170 de color crema, que usualmente usaba el letrado como propio. Se dirigieron por la avenida 44 hasta llegar a la Plaza Italia, la bordearon y desde allí tomaron curso por la calle 7 y doblando en la intersección de calle 50 donde 100 metros más adelante se encontrarían con el Hotel Provincial. Un hotel de portentos imponentes, con dos explanadas en forma de media luna que dirigen hacia una galería sostenida por 4 grandes columnas, dan ingreso a un vestíbulo central de tipo señorial. Allí se levantan en semicírculo las escaleras de mármol de Carrara. Junto a estas, 2 ascensores del lado izquierdo y otro del derecho, decorados de planchuelas e incrustaciones en bronce. Filgueira y Rudd subieron por uno de ellos junto a un asistente. Al llegar al 4º piso se dirigieron hacia una habitación. Esta es una de nuestras mejores suites, señor. Tiene todas las comodidades. Si usted desea sintonizar la radio, puedo conseguirle una. La radio estaría bien. ¿Hay terraza? Manifestó Rudd deseoso. ¿Para qué quiere la terraza? El comisionado cuestionó sin encontrar motivo a tal deseo. El asistente miró a Filgueira, que asintió con la mano. Sí. Sí, señor. Muy bien. Me gusta el aire fresco. A cierta altura el aire es de mejor calidad. Eso ayuda a oxigenar las neuronas y pensar con claridad, más allá de ver una ciudad muy ordenada. Cuenta con agua caliente para ducharse. Prosiguió el asistente. Le aconsejo que abra el agua fría también. Nuestro personal de mantenimiento calienta las tuberías por medio de calderas, lo que hace un poco difícil el mantener la temperatura. Bueno, señor Rudd, hasta acá tenemos por hoy. Cortó sin tapujos Filgueira. Espero pueda descansar y que su estancia en nuestra ciudad sea de su agrado. Dejé indicaciones explícitas al personal para con usted. Verá, usted hoy se ha vuelto el hombre más importante de la ciudad, incluso más importante que mi persona. Le agradezco, pero dígame, ¿usted a qué se refiere? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Cuestionó Rubén de forma insistente. Mañana mismo lo pondré en situación. Le sugiero que descanse. Mañana a primera hora lo pasarán a buscar y lo llevarán a mi despacho municipal. ¿Tiene consigo paraguas en la maleta? Rudd no hizo ningún gesto. Le conseguirán uno. Es posible que estos días llueva. Estamos en época de lluvias. Una última cosa por hoy. El pollo con crema de naranjas es excelente aquí.
Lo acompañan con espárragos y alcauciles rellenos. Buen apetito y hasta mañana. Gracias por el consejo culinario, lo tendré en mente. Adiós. Se estrecharon la mano nuevamente y el comisionado se retiró de la habitación. Rubén Rudd exhaló impaciente mirando el empapelado de una de las paredes. La mañana del 30 de marzo, Rubén Rudd despertó muy temprano, y como aún seguía de noche aprovechó para afeitar su barba. Se arregló rápidamente, acomodó el cuello de su camisa frente al espejo, preparó sus cosas y salió de su habitación. Caminó por los pasillos del hotel hasta llegar a la escalera que lo comunicaría con la terraza. Las alfombras a lo largo del piso insonorizaban sus pasos. Una vez allí, subió las últimas escaleras y pudo ver que el cielo volvía a cubrirse con un manto rosado y las precipitaciones comenzaban. Todo se iluminaba centellantemente, las calles adoquinadas parecían vibrar producto a los incesantes truenos que rebotaban entre las construcciones. Casi sin tiempo para buscar un mejor lugar, colocó un dispositivo electromagnético para captar ondas de radiofrecuencias, formando así un triángulo entre el hotel, la antena de la radio de la Universidad de Bellas Artes y la casa del gobernador. Volvió a su habitación y terminó de instalar su radio. Allí podía sintonizar todas las frecuencias. Escuchaba a la policía, las radios locales e incluso algún radioaficionado leyendo alguna que otra radionovela. El golpeteo de la puerta interrumpió la primera prueba. Era gente del comisionado. Señor Rudd, vengo a buscarlo para llevarlo con el comisionado. Sí, un segundo. Ya salgo. Contestó Rubén, guardando el pequeño artefacto. Tomó su saco y abrió la puerta. Buen día, señor. Voy a ser quien lo lleve. Tome, aquí está su paraguas. Tendrá que usarlo. Si no desayunó, no se preocupe. El comisionado lo está esperando para eso. Efectivamente, ¿hay algo que deba saber? Interrumpió Rudd un poco ansioso. Ya el comisionado hablará con usted. Estamos cerca, son algunas cuadras. Abajo está el coche. Salieron del hotel por calle 51 rumbo a la arquidiócesis. En el camino no volvieron a cruzar palabras, solo sonaba la radio entre copas. La lluvia continuaba y parecía acentuarse. Pasaron a metros de la catedral, lo que captó la atención de Rubén antes de llegar a la curia. Allí lo recibió el comisionado Figueira junto al arzobispo Antonio José Plaza. Rubén, buenos días. Él es el arzobispo Plaza. Nos recibirá en su despacho. Buen día, comisionado. Buenos días, padre. Arzobispo. Soy el arzobispo. Aclaró Plaza. Mis disculpas. Pensé que dentro de la iglesia eran todos iguales ante Dios. Rubén no dejaba de mirar con cierto rechazo tan enorme monumento. Pero tampoco pensé que Dios necesitara tan elocuente monumento para su adoración. Catedral. Es una catedral. Para la inmensidad de Dios, nada es enorme y nada es elocuente, señor Rudd. Señores, ingresemos por favor. El día no acompaña como para estar discutiendo bajo la lluvia. Trató de apaciguar Figueira el comienzo de una discusión teológica mientras invitaba a pasar. Ya instalados en el despacho del arzobispo Plaza, uno de los célibes cruzó el pórtico. Traía consigo una bandeja de plata pulida, donde podía verse reflejada la cara del seminarista. En ella, 3 tazas y una tetera de té. Muchas gracias, Martín. Martín está estudiando la palabra de Dios. Estamos seguros de que será un gran soldado de Cristo. El arzobispo sirvió en cada taza y ofreció a cada uno de sus 2 invitados. Gracias, señor arzobispo. Este té negro, té verde, té desteinado. Preguntó Rubén levantando su taza, mientras el cura le clavó la mirada. Es solo té, y nada más que té. La teína me quita el sueño. Exclamó Rubén dejando de lado la taza intacta. Apenas se ha despertado. ¿Qué le puede hacer un té? Si es negro, verde o desteinado. Estas paredes representan el llamado divino, la gracia de Dios. Es solo té. Señores, por favor. Estamos aquí por algo mucho más importante. Algo que tenemos que trabajar juntos para descubrir lo que realmente está pasando. Para esto me han llamado, para buscarle solución a algo que todavía no saben qué es. Me lo hubiera comunicado ayer mismo, ni bien bajaba del tren, y así como bajé, volvía a subir. No era necesario traerme aquí y ofrecerme té. Tampoco se hubieran molestado en ofrecer algo para comer. Protestó nuevamente Ruth. Aquí solo hay té, y ya se lo he dicho. No se apure, Rudd. Escuche lo que debemos contarle. Esto le va a interesar. Figueira se llevó consigo la atención de Ruth como un encantador de serpientes. El 19 de noviembre de 1882 se dio cita a un acontecimiento histórico para la provincia de Buenos Aires.
En lo que sería un principio de traslado de capital del Estado, miles de personas, allegados y personalidades destacadas de la política e incluso cultural del momento, se reunieron para escuchar al entonces gobernador provincial, el doctor Dardo Rocha, que bajo su mando daba inicio a la inauguración de la ciudad de La Plata. Daba entonces estas célebres palabras. Hemos dado a la nueva capital el nombre del río magnífico que la baña, y depositamos bajo esta piedra, esperando que aquí queden sepultadas para siempre las rivalidades, los odios, los rencores y todas las pasiones que han retardado por tanto tiempo la prosperidad de nuestro país. Palabras que luego resonarían con el correr de los años envolviendo con una sombra espectral a la misma ciudad que se irguió como un modelo de polis. Este fue el acto inaugural, ahí enfrente, en el centro de la Plaza Moreno, donde usted puede ver la piedra fundamental. Venga, acérquese. Ruth se levantó de su asiento para acercarse a la ventana y mirar desde allí. Hasta aquí lo habitual de una ceremonia de inauguración. Unas palabras, objetos del momento, una carta, documentos históricos, pero hubo algo más ese día. Filgueira no apartó sus ojos del centro de la plaza. O, mejor dicho, esa misma noche. Esto sí captó la atención de Ruth, que por primera vez se dirigía con suma concentración hacia el arzobispo. Rubén, permítame llamarlo así. La ciudad fue fundada bajo los ritos de una gran logia. La masonería es parte de esto, de la realidad que hoy nos atañe. Durante muchos años los masones estuvieron ocultos, en secreto, a la vista de todos, pero fuera del alcance de nuestros ojos. Ya en los primeros segundos del 20 de noviembre de 1882, un grupo de personas se dirigió nuevamente a la plaza, allí donde horas antes había comenzado, pero ahora era el turno de ellos. Tomen sus paraguas y síganme. Vamos a dar una vuelta. Los tres hombres tomaron sus cosas y salieron de la curia en dirección diagonal para cruzar la calle y meterse de lleno en la Plaza Moreno. Un jardín de estilo francés del siglo XIX de aproximadamente 8 hectáreas. Centro geográfico de la ciudad. De un lado se podía contemplar la catedral y del otro el palacio municipal. La lluvia caía incesantemente creando una escena espectral mientras el arzobispo Plaza bajaba su paraguas en un gesto incrédulo, como si la lluvia no mojase, observando en silencio uno de los jarrones de hierro fundido situados a escasos metros suyos. Filgueira y Ruth se miraron, entendiendo que la eminencia conocía algo más que ellos. ¿Logran ver? Aquí mismo comenzó todo. Justo en estos jarrones. ¿Ven esas caras? ¿Los faunos en el jarrón? Los antiguos griegos creían que eran deidades protectoras de los bosques y jardines. ¿Qué quiere decir con eso? Interpuso Rubén. El pontífice se volvió hacia ellos. Los griegos estaban equivocados. Los faunos son representaciones del mal. Allí dentro pactaron sus ritos, sellaron sus firmas de sangre y quemaron sus contratos. Lo que usted está diciendo es delirante. La logia jamás haría una cosa así. Los he estudiado durante años. Rubén alzó la voz de manera brusca, casi como acusando una mentira. Entonces, déjeme decirle que usted no aprendió nada, Ruth. Es un hombre muy pequeño para ser tan engreído. Con un tono paternal, el arzobispo cayó el reproche de Rubén. Por favor, Rubén, escucha al arzobispo. Necesitamos encontrar explicación a todo esto. Hay algo más, algo que no logra la comprensión humana, al menos hasta ahora. Entonces muéstrenme lo que no pueden entender. Gritó en un estado de histeria Ruth, sin terminar de aceptar su carencia de fe. Arzobispo, debemos mostrarle los planos, la evidencia que se ha guardado y que la Iglesia ha protegido. Para eso, Ruth, debe comprender que todo esto cambiará su percepción de lo que conocía. Dejando sus diferencias de lado, se dirigieron a los subsuelos de la catedral. Ingresaron por uno de sus costados, hacia una cámara del templo que los comunicaría con una escalera de cedro angosta. Parecía tan antigua como si hubiese estado allí antes que el mismo templo. Esta descendía en forma de espiral descubriendo una cúpula sencilla, decorada por mosaicos de terracota rojiza por sobre toda su superficie, donde podía encontrarse el archivo que guardaba tan celosamente la curia en su poder. En el centro de la sala podía observarse una escotilla sellada donde descansaba un bol con viejos pertrechos. La intensidad con la que se mezclaba el incienso y la ruda eran nauseabundas, junto al frío húmedo que se colaba a través de las paredes subterráneas, hacían de ese lugar un sitio intolerable para una persona cuyas pretensiones no eran las de vivir en la habitación de un convento. Todo parecía estar patas hacia arriba como si de un vendaval se hubiese tratado. Sobre el único escritorio presente en el lugar había decenas de papeles, fojas membretadas con simbología no solo vicaria, también sumeria e hindúes. Los manuscritos parecían estar garabateados por anotaciones poco legibles, aclaraciones en los márgenes.
Preguntas y repreguntas a citas absurdas mostraban la forma desesperada del arzobispo, que había intentado buscar la comprensión de los hechos entre antiguos expedientes y sagradas escrituras. Ninguna persona tiene permitido el ingreso fuera del clérigo. Advirtió el arzobispo Plaza, infiriendo que no había otra opción. Pero esto es un desastre. ¡Silencio! Así, y solo así, podrán conocer lo que tanto protegen estas vastas paredes. ¿Usted cree que en estas condiciones podremos comprender algo de lo que aquí se encuentra? Solo vea y escuche lo que tengo para contarles. Levantando el dedo índice de su mano derecha. Este es un mapa de la ciudad, uno de los primeros trazados por Pedro Benoit. Hay particularidades que se observan a simple vista. Sobre una cuadrícula, los diagonales 73 y 70 y 4 cruzan el eje cívico de este a oeste y de norte a sur, respectivamente. La convergencia de estos dos se produce en la Plaza Moreno, donde estuvimos hace unos momentos, en la piedra fundamental. Arzobispo, esto ya lo sabemos. Conocemos la historia. Pues, yo no. Adelante, siga. Demandó imperativamente Ruth antes de perder la atención del padre. El diagonal 77 junto al 78 forman un claro compás, y los antes mencionados 73 y 74, juntos a la diagonal 79 y 80, puede apreciarse la escuadra, los elementos esenciales dentro de la masonería. Dígame, joven, ¿conoce lo que estos elementos representan? Plaza por primera vez ponía de manifiesto el interés de comprometer a Ruth. Veamos. El compás representa el espíritu o la sabiduría, mientras que la escuadra simboliza la materia o la moral. Muy bien, señor Rudd. Muy bien. Bueno, aquí viene lo siguiente. Aquí está faltando algo. Antes de construirse todo lo que hoy conocemos en esta ciudad, se cavaron grandes túneles. Túneles que conectaban lugares de suma importancia. Túneles se han construido en todas las ciudades, arzobispo. Era algo muy común en ciudades de la época. Usted no comprende, ¿verdad? Sigue sin mirar el mapa. Observe. Debajo de nuestros pies corre un túnel y si mira con atención, la calle 52 no existe en esta parte del trazado, pero tampoco allí, arriba. Donde debiera de circular no hay nada más que edificios públicos. En efecto, el túnel conecta de manera subterránea todos los edificios de la dependencia pública, con excepción de uno, la catedral. Continuó Filgueira en la descripción y enumeró con los dedos de sus manos. El Ministerio de Seguridad, la Casa del Gobernador, la Legislatura de la Provincia, el Teatro Argentino, el Palacio Municipal, la Catedral y el Regimiento de Infantería Mecanizada número 7. Es un eje. Rubén no hacía más que mirar el mapa y buscar la lógica de esta explicación que se estaba tornando en una discusión sin una conclusión clara. Algo que no querían contar en voz alta y que tampoco se supiera. Como si la complicidad mutua entre el comisionado y el arzobispo no quisiese romper la estrecha relación que había tejido durante esos años la curia con la intendencia. Señores, un momento. Sigo sin comprender. Solo les pido claridad. Iré a mi habitación de hotel. Este vado que hay aquí debajo solo está haciéndome pensar erráticamente. Necesito aire, padre. Con permiso. Lo acompaño, Rubén. No, ya conozco la salida. Haré que lo lleven. Tampoco. Le agradezco. Filgueira y el arzobispo se miraron. Rubén subió las escaleras y se retiró del templo, sin antes detenerse a mirar el púlpito que la pastoral había armado para celebrar a San Martín de Dumio. Rubén Rudd encendió su equipo y movió el dial. La frecuencia captaba interferencias producto de la intensa lluvia. Con un cable de cobre simuló una antena móvil y la conectó a su módulo RF. De una caja en su maleta tomó un pequeño micrófono y un par de auriculares que se colocó en su cabeza en forma de diadema. Aquí Ruth. Te captamos, Rod. Adelante. Respondió la voz del otro lado. Solicito hablar con el cardenal Copelo. Rápido, por favor. Aquí, Copelo. Rod, esperábamos el contacto ayer. ¿Qué ocurrió, hijo? No pude, cardenal. Llegué tarde. El tren se atrasó. Hoy de madrugada pude instalar la antena. Tengo novedades. ¿Recuerda lo que usted me informó? Las dudas acerca del arzobispo Plaza están claras. ¿Qué piensas, Rod? ¿Hay motivos? Es algo que estoy tratando de establecer, cardenal, pero aún siguen ocultando detalles. No quieren que nada surja a la luz. La luz es el día y la noche las tinieblas. Eso es lo que tengo que averiguar. La alegoría del cardenal despejó la mente de Rubén como cuando uno atraviesa un túnel y la claridad resplandece la vista. ¿Estás bien, hijo? Un silencio interrumpió el diálogo por unos segundos. Sí, cardenal. No he podido descansar estas últimas horas, y tampoco me he alimentado bien. Escucha, hijo mío. La tarea que se te ha encomendado es solo espionaje.
No queremos que expongas tu vida, queremos que recabes información. Sabemos que hay fuerzas detrás, fuerzas que todavía no comprendemos. Tu vida y tu trabajo es de suma importancia para esta lucha. Lo sé, cardenal. No se preocupe por mí. Te bendigo, hijo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuídate, Rubén. Gracias, cardenal. Fuera. Rubén apagó su radio y se quedó pensando en las palabras que el cardenal Copello había dicho. Fuerzas que todavía no comprendemos. Fuerzas que todavía no comprendemos. Fuerzas que todavía no comprendemos. Rubén se paró de la silla donde estaba sentado sin ocultar nada, dejando las cosas tal cual estaban, y una vez más salió de la habitación hacia la recepción del hotel en planta baja. Al salir del ascensor se topó de frente con el comisionado que se encontraba conversando con el administrador del hotel. Cerró los ojos en forma de súplica mientras inhalaba profundamente una bocanada de aire para luego expulsarla con gran rencor. El administrador terminó abruptamente la conversación que estaba teniendo con Filgueira y se marchó hacia su oficina. El comisionado y Ruth quedaron cara a cara mirándose. Necesito enseñarle una cosa. Dijo Filgueira, mientras Rubén le daba un mordisco a la manzana que aún tenía en su mano. Pareciera que usted me está siguiendo. Apenas hace un rato estaba con usted y el arzobispo, y ahora se me da por bajar a tomar un té. Y al primero que me encuentro es... Adivine. Y como cosa rara lo veo conversando muy en secreto que convenientemente corta su charla para salir casi huyendo. ¿Me dirá que es casualidad? Créame, no es así. Le pido disculpas. Nosotros lo llamamos y necesitamos. ¿Es preciso que sea en estos momentos, comisionado? En la cara de Rubén podía verse los signos del hartazgo a una situación que no llevaba a nada más que palabrería y parte de una historia de citadinos con complejos sectarios. Rubén, se lo pido, venga conmigo. Solo usted y yo. Luego lo dejaré en paz, si así lo desea, por favor. Está bien, comisionado, pero haga que valga la pena. Lo intentaré, se lo puedo asegurar. Venga, tome asiento. El comisionado Filgueira pidió 2 tazas de té al mozo que pasaba junto a ellos. Este no es lugar para conversar esto, pero debido a la urgencia y posición en la que estoy, le explicaré. Los 20 de marzo comienza el solsticio de otoño, y como ya se habrá dado cuenta y le he contado, también comienzan las lluvias. En el cementerio están ocurriendo cosas que nos tienen preocupados. Aparecen cuerpos corruptos profanados de sus ataúdes, de sus fosas, de sus nicheras. Encontramos extremidades que fueron arrancadas. Tememos que haya una epidemia. Un grupo de funcionarios hemos tratado de mantener esto en la intimidad de la intendencia. También le hemos pedido ayuda a la curia. Tampoco creímos que se repitiese. ¿Por qué dice, tampoco creímos que se repitiese? ¿Esto mismo ocurrió anteriormente? Así es. Ha transcurrido a lo largo de la historia en la ciudad. No siempre. Es decir, no hay un patrón definido. Lo que sí sabemos por documentos oficiales es que sucede cuando transcurren sucesos extraordinarios, pero siempre en los primeros días del solsticio. No lo entendemos aún, es inverosímil. Permiso. Interrumpió el mozo que llegaba con las 2 tazas de té. ¿Desean algo más los señores? Ruth levantó la mano en un gesto para sacarse de encima la pregunta. Debemos ir al cementerio, de inmediato. Apuntó con cierta calma Rubén mientras bebía un sorbo de su taza. Ahora no es posible, está inundada la zona. Las napas freáticas se han impermeabilizado por las constantes lluvias. No puedo acompañarlo, tampoco puede ingresar un civil. Está hecho todo un desastre. Se lamentó el comisionado llevándose las puntas de los dedos hacia su frente en un claro signo de aliviar el estrés. Del otro lado, apoyando los codos sobre la mesa en la que estaban y entrecruzando las manos sobre el mentón, Rubén Ruth comenzó a encontrarle sentido al pedido de su presencia. ¿Qué me dice acerca de la biblioteca? La biblioteca pública. Allí puede encontrar algo más. Esta vez le acepto que me alcance. Sonrió haciendo referencia al ofrecimiento anterior. En el archivo de la hemeroteca de la biblioteca pública, Rubén encontró una serie de sucesos documentados periodísticamente en las diferentes épocas a finales del siglo XIX y principio del XX. La particularidad consistía que transcurrieran en los primeros días y mediados del mes de marzo. No solo eso, el detalle escabroso se reiteraba. Todos ponían como escenario principal al cementerio de la ciudad de La Plata. Los cuerpos que habían sido sepultados en no más de 96 horas fueron hallados exhumados y desmembrados en diversas locaciones de la necrópolis, poniendo de manifiesto lo que muchos se preguntaban por aquellos días. Entre ellos podía leerse: periódico La Discusión, Herminia María Bonafini de Pastor,
fallecida por polio el 5 de marzo de 1889. Su cabeza fue encontrada sin parte del cráneo y sesos. Diario La Justicia. Artemides Loyola. Fallecido a causa de la peste española el 9 de marzo de 1918. El cuerpo del joven de 24 años presentaba signos de antropofagia en los músculos abdominales y su garganta. Matutino La Opinión. Cristina Elisa de Hernández. Fallecida de tuberculosis el 14 de marzo de 1930. Los pulmones de la señora Hernández fueron sustraídos al igual que sus riñones. Aún no se encontraron. El argentino. Dr. Carlos Alberto Alzamendi. Fallecido por hepatitis el 23 de marzo de 1939. Hasta los momentos nada parece indicar con certeza el motivo de la profanación. Trascendidos extraoficiales estarían argumentando la falta de órganos tales como el hígado. Así una treintena de casos se repetían a lo largo de los años. Uno destacaba por su gran obscenidad referido al caso. Periódico El Mercurio en 1908. Niño es devorado luego de ser sepultado. Titulaba la crónica. La terrible noticia conmueve a una pequeña familia y conmociona a la ciudad. El macabro hallazgo ocurrió en las primeras horas de la mañana del día 15 del corriente mes, cuando los sepultureros del Panteón de calle 72 hallaron los restos humanos del pequeño Néstor Aníbal de Petro, de tan solo 9 años. El terrible suceso movilizó a la familia del niño, fallecido apenas 48 horas antes del descubrimiento. El primogénito de don Néstor y doña Catalina de Petro había fallecido a causa de la reciente enfermedad de Chagas, transmitida a través de la defecación de un insecto conocido como vinchuca, cerca de la herida de la picadura, la cual su corazón y órganos digestivos fueron afectados por la misma. En el hallazgo pudo constatarse la falta de órganos vitales, que habrían sido sustraídos de forma violenta por parte del perpetrador. Las autoridades del mausoleo y policiales preservan el lugar para seguir recabando información para la investigación que será dirigida por el doctor Eduardo Galeano, Procurador General de la provincia. Señor, el horario de cierre es a las 20. Puntual. La bibliotecaria pasaba a hacer su última ronda, encontrándose al único visitante en el recinto que aún no se retiraba. Aún faltan 15 minutos. Sin excepción. La mujer lanzó una mirada cortante que sostuvo. La noche había empezado a despejar las nubes que hasta hacía poco cubrían gran parte de la ciudad. No había una visibilidad clara. Apenas podía verse el cielo y la luna escondida en intervalos de nubosidad que se movía gracias al viento. Todo era tenue. Rubén logró llegar con muchísimo esfuerzo hasta una de las paredes linderas del cementerio. En ese momento recostó su cuerpo para descansar unos minutos de la fuerza provocada por la corriente. El agua que alcanzaba los 50 centímetros de altura arrastraba todo lo que se interponía a su paso. Sortear lo que desde los alcantarillados escupían se volvía una misión cuasi mortal. No había rastro de calle o vereda, nada podía distinguirse. Todo en el lugar estaba convertido en una sustancia homogénea de color marrón que se movía en el escarpado de la calle. Casi sin pensar en las consecuencias, Ruth tomó coraje para llegar hasta el pórtico dórico que se levantaba sobre la avenida 131. Las rejas impedían el paso, pero su estructura permitía treparlas. La necrópolis fue pensada como la ciudad de los muertos en contraposición a la ciudad de los vivos, como se concebía la ciudad. Desde afuera se podía comenzar a percibir los caminos internos del panteón que daban lugar a las primeras tumbas. Para ese momento las aguas dentro del camposanto empezaban a escurrir por los faldones que componían su estructura. Esto permitía a Rubén circular, al menos, un poco más cómodo, sin la necesidad de tanto esfuerzo. Tal era así que los restos humanos de las fosas comunes quedaban expuestos por doquier. No existían dudas que el lugar se había convertido en un espanto. Algo parecía parpadear a unos metros entre las bóvedas que empezaban a erguirse en las sombras. Tomándolo como guía, en silencio Rubén caminó tratando de acercarse lo más posible al foco. Se trataba de un altar de velas al pie de los escalones del mausoleo de la familia Quintana. Una cripta con cierta particularidad, de poca altura con una estructura sobria, decorada en granito negro. Tanto las puertas como el frente formaban un ángulo de 40 grados en la pendiente del terreno, lo que le proporcionaba poca elevación. En el interior las escaleras descendían a un nivel intermedio, permitiendo ingresar en un sótano donde la familia Quintana compartía un espacio confinado en el cual yacían en el descanso eterno. Pero las mismas continuaban aún más abajo. Esto encendió una alarma en Ruth, que para ese entonces, guiado prácticamente por la escasez de una pequeña llama de una de las velas que se encontraban afuera, continuó descendiendo con sumo cuidado hasta alcanzar el último de los peldaños.
Allí un arco de 2 metros de diámetro se abría paso subterráneo en la extensión de la necrópolis. El mito se volvía verdad. Un túnel soterrado, anegado a media altura, el cual las ratas buscaban abandonar. El mismo que comunicaba la arquidiócesis con lo profundo del Camposanto. La presencia de algo más en el lugar se hacía notar. Desde el interior de la oscuridad retumbó una voz en forma de estruendo. Usted es judío. Puedo darme cuenta de que estuvo ayunando. Huelo lo que desde su piel desprende. Rubén quedó paralizado. La mente se dividió del cuerpo que se mantuvo en pie. La nuca comenzó a pesarle como si de toneladas se tratase. Detrás de él apareció el arzobispo Plaza, que llevaba consigo una lámpara de querosén que acercó a su cara. Con una palmada sacó a Ruth del estado lívido en el que había entrado. Veo que encontró lo que no se había perdido, señor Ruth. ¿Pudo comprender? La cavilación termina siendo una de las enseñanzas más profundas que los hombres hemos aprendido. Usted siempre supo. Escuchar las dudas que siembra el alma son las respuestas a esa pregunta. ¿Qué es todo esto? ¿Por qué? El comisionado. ¿Qué hará cuando se entere? Centenares de preguntas empezaron a anidarse en la mente de Rubén, somatizando un sentimiento de muerte que lo envolvía. A usted pude salvarlo para que pueda tener una nueva oportunidad. El comisionado Filgueira no supo comprender, no supo interpretar los hechos. Sabía que no debía adelantarse. Nunca escuchó. Plaza se acercó a una masa voluminosa que se encontraba encogida, despedazando lo que parecía un cuerpo inerte. Una cabeza fue desechada. Era la cabeza de Filgueira, totalmente desfigurada. A pesar de que la histeria se apoderó de Ruth, su grito se ahogó en su garganta. La lucha por desesperada que era parecía inútil frente a aquello que asomaba en la oscuridad amenazante. Plaza se adueñó de las palabras tal cual se encontrase detrás del púlpito en medio de una misa. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos, entonces verás, y resplandecerás. Isaías, versículo 60. El arzobispo volteó a admirar con devota devoción aquella figura antropomorfa que se levantaba ante ambos como una especie de demiurgo, sintiéndose orgulloso, satisfecho autor de la obra que se comenzaba a gestar. Él es el Nigredo. Es la oscuridad, el caos inicial que precede a la transformación y renovación, lo que tanto hemos buscado, lo que hemos tratado de entender durante décadas. Ellos lo sabían y por eso lo ocultaron. Lo escondieron de la ignorancia humana. Solo debíamos comprender. La carencia de propios y extraños serán las bienaventuranzas de ajenos. El Opus lo busca, por eso te envió. Ve y cuéntales lo que ha presenciado. Usted se volvió loco. Es un desquiciado. Nada bueno podrá resultar de esto. Rubén echó a correr desesperado sin salir del estupor que todo esto le estaba causando. Subió las escaleras casi a gatas y huyó de la cripta Quintana. Detrás del quedaba el arzobispo Plaza sosteniendo la lámpara, gritándole: ¡Corre y escapa! Dile a Copelo que es el nuevo comienzo y que el tiempo del gran arquitecto del universo ha llegado. Una nueva forma, una nueva iluminación para la humanidad.